cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria, cómo has llegado al sector y cuándo. Pues mira, yo siempre digo que yo he llegado a los sitios por casualidad, a todos los que he estado. Y es probablemente porque desde muy pronto yo me licencié en Derecho en la Universidad de Córdoba y al salir de ahí tuve la oportunidad de vincularme con el campo del mundo de la defensa de los consumidores. Y a raíz de la defensa de los consumidores, que es muy multidisciplinaria, me permitió contactar con todos los sectores económicos que tenían relevancia con los consumidores. Entonces era muy interesante todas las relaciones con los servicios bancarios, vivienda, reclamaciones de compañías telefónicas, etcétera. Pero aquello me dio una visión de que no había mejor desarrollo de cualquier mercado, cualquier sector económico, que aquel en el que los consumidores y los propios operadores estuviesen lo más de acuerdo posible. Y entonces forjé una cultura del acuerdo, del entendimiento, que me permitió durante 12 años adentrarme en distintos sectores muy relacionados todos con consumidores, pero que me abrió la visión de entender que detrás de un mercado hay un esfuerzo inversor, que hay un conjunto de personas dedicadas a una actividad y que hay muchos profesionales. Aquello me llevó después por el ámbito de la salud, ámbito farmacéutico y posteriormente en el ámbito que ha sido para mí redondear una formación no académica, pero sí profesional, que ha sido como director de asuntos públicos en una empresa de comunicación consultoría. Pues si me diera cuenta yo ahora y unir a los dos, J Digital y el juego online reúne estos dos aspectos. Uno, mis sensaciones de implicación con el ámbito regulatorio y por tanto de los asuntos públicos y por tanto de lo que nos corresponde relacionarnos con la administración que nos regula, y al mismo tiempo una visión del destinatario de nuestra actividad, que no deja de ser el consumidor usuario en términos generales, y además muy variado, muy variopinto y con muchas sensibilidades distintas. Pues si uno de los dos he llegado a J Digital, porque cuando me lo plantearon vi que uniendo estos dos elementos me sentía absolutamente capaz de abordar y de afrontar un proceso en el que harán falta dosis de paciencia, otras de tranquilidad y en otras de diálogo y consenso seguramente que con el regulador y con otros actores y otros stakeholders relacionados con el juego en España. Has aterrizado en un sector peliagudo. Supongo que para ti es un verdadero reto. Sí, pero cuando a mí me han contado el sector peliagudo, yo vengo del ámbito de la salud y de las compañías farmacéuticas y también me decían, es que este es un sector peliagudo. Digo, vale, es sector peliagudo. Y si lo voy anteriormente al mundo de la farmacia, oficina de farmacia, este que es un sector complicado. Digo, vale, es un sector complicado. Yo creo que en realidad lo que tenemos que contemplar es que estamos en un proceso continuo de evolución a nivel de sociedad, a nivel de formas de desarrollar la economía y que por tanto la globalización y todo lo que ha venido después, la digitalización, pues es verdad que todo lo complica, pero al mismo tiempo es una evolución normal. Por lo tanto, yo cuando se me dice es un sector complicado, sí, pero seguramente por una cosa ya aquí que yo creo que podemos coincidir, porque hay una percepción que es muy distante de la realidad y lamentablemente, en mi opinión, bastante distorsionada. Bueno, pues ya me contarás cómo se arregla esto. A ver, creo que ha participado en el Consejo Asesor de Juego Responsable. No sé si ha sido como la última, quizás, contacto con la administración. ¿Nos puede contar cómo ha sido el ambiente, qué ha palpado, si había diálogo, cómo ha sido el primer toma de contacto esto? Mira, tengo que comentarte que he tenido la suerte de aterrizar y justo a la semana tenía la convocatoria del primer consejo asesor, pero es que a la semana siguiente tuve mi primer encuentro personal ya digo personal, aunque fuese virtual, con el director general y con los dos subdirectores. Quiero decir que mi llegada ha tenido además la posibilidad de compartir con la dirección general, con el director general y como te he dicho, con su equipo, mis primeros días dentro de J Digital. Y efectivamente el Consejo Asesor del Juego, que es un órgano muy importante para el Ministerio y para la Dirección General, yo percibí dos cuestiones. Una, que evidentemente hay opiniones muy diversas y muy dispares dentro del ámbito del juego, pero que había un buen ambiente en general de cordialidad, desde luego entre nosotros, y en segundo, de cada uno en el ámbito de sus intereses, propuestas que algunas de ellas incluso han tenido algún resultado positivo en el desarrollo normativo, que podríamos comentar después. Por tanto, vi un consejo asesor difícil, porque cuando integra a gente con tanta variedad
pues es difícil alcanzar un consenso, pero yo creo que la Dirección General lo dio como un punto de encuentro donde fundamentalmente yo destaco una cosa, y es que estamos nosotros. Quiero decir que J Digital esté presente en el Consejo Asesor significa un reconocimiento a nuestro, desde luego, legitimidad, que eso se ha ganado con el trabajo del último año, pero en segundo lugar porque yo creo que en realidad la Dirección General también entiende que podemos aportar algo. Ojalá lo entienda de verdad y nos dé el cauce de participación que yo creo que merece el sector del juego online. La segunda Sí. reunión fue específica ya sobre el tema del Real Decreto de Juego Seguro, y sobre ese, si te parece, podemos comentar ahora o más adelante como tú consideres. Sí, sí, cuéntanos, porque es el tema que tenemos entre manos, ¿no? Supongo. Vale, pues mira, conocimos, le trasladé las alegaciones. Debo decir dos cosas. Una, a nivel personal tuve un trato exquisito y me pareció que además era una mejor, inmejorable toma de contacto con la dirección general, con el director general, con Miquel. En segundo lugar, le trasladamos nuestras alegaciones. Reconocieron que eran unas alegaciones que nacen del rigor y de la profesionalidad, que desde luego es una línea de actuación de J Digital. Es decir, siempre lo vamos a hacer respetando, por supuesto, a las instituciones, pero aportando nuestro granito de arena, porque somos un grupo de personas con rigor profesional, con rigor empresarial y, por tanto, con mucho respeto. Reconocieron eso y le trasladamos las alegaciones. Bueno, ya sabes que hemos conocido recientemente, que se ha presentado ya en el TRIS, el segundo borrador de ese Real Decreto. Y la verdad que el Real Decreto tiene, por un lado, alguna parte positiva. El segundo borrador me refiero en cuanto a que alivia el tema de la carga de los mensajes, básicamente porque incluso en el Consejo Asesor hubo quien planteó, y no fuimos nosotros, que que una excesiva carga de mensajes acaba convirtiendo en disuasorio y por tanto las personas tienden a no ni siquiera leerlo. Ocurre con las cookies, con otros mensajes que aparecen en la relación digital. Y eso lo ha mejorado, por tanto hay una parte de positiva. La segunda es que hay cosas que no acabamos de entender por qué se empeña la Dirección General y en este decreto en el tema del asesoramiento a los usuarios en varios idiomas. Bueno, esto es poco operativo, pero en segundo lugar, al hacerlo de esta manera, está probablemente retirando del escenario a FEJAR, con quien tenemos un acuerdo de colaboración precisamente para dar información. Entonces, si el decreto exige tanto una formación muy especializada de las personas que atiendan ese servicio, y esto lo tenemos hecho con FEJAR, hombre, yo creo que está el Ministerio olvidando el papel importante que puede jugar la Federación de Jugadores, con lo cual aquí hay alguna contradicción que no sabemos por qué se mantiene. Y en tercer lugar, incorpora algo, no sé por qué, que perjudica, o más que perjudicar los intereses del sector, que evidentemente nos puede perjudicar, que hace confuso y complejo una parte que tiene que ver con el patrimonio económico de las personas y con la titularidad de los medios de pago, etcétera. Creemos que se mete en una situación donde, primero, no es relevante para los objetivos que persigue, y si los objetivos que persigue, que son los de la protección de la población más vulnerable, esto se aleja por completo de ese objetivo. Por tanto, creemos que este segundo borrador presenta escasas mejorías, que no es un borrador del agrado, evidentemente, de J Digital, pero que no vamos a perder la cultura del diálogo con la Dirección General. Nos dijeron que hasta el día que salga publicado en el Boletín Oficial del Estado hay tiempo para trabajar. Pues ya le adelanto que a la Dirección General que vamos a seguir trabajando, que vamos a proponer mejoras y que además las mejoras que proponemos, y yo esto me lo creo, pero además lo quiero convencer a la Dirección General, que son alegaciones que yo creo que mejoran en definitiva el texto, que lo hacen más cumplible, que dan más seguridad jurídica y que por tanto beneficia al sector del juego en general y al del juego online. Por tanto, no son enmiendas que interesen solo a J Digital, sino que creemos sinceramente que puede ser compartida por muchos otros actores del sector del juego. Bien, ya estamos metidos de llenos en la prohibición de la publicidad del juego online. ¿Cuál es el balance de estos? Porque llevamos creo que 2 meses, ¿no?, con esta nueva legislación. ¿Cuál es su balance? ¿Cree que se va a minorar el problema que quiere atajar el Ministerio? Y dígame si realmente existe un problema tan grave como para una medida tan drástica. Efectivamente, los datos y los datos que tiene el Plan Nacional sobre la Droga y los datos que tiene el propio Ministerio indican que no estamos ante un problema ni grave
que no hay un problema de salud pública en este país y que, por tanto, a lo mejor es un tema que se debería de haber resuelto de otra manera. Pero mira, vamos a quedarnos con el decreto de comunicaciones comerciales con, primero, algunas características que yo creo que tiene ese decreto, que aunque ya está pasado, tampoco vamos a centrar toda nuestra preocupación. La primera, porque era desproporcionado y innecesario, como hemos comentado. Dos, que sí que nos preocupa, porque puede abrir a mayores, a que entrase o entren mayores operadores de forma ilegal y, por tanto, justo lo que se pretende, que es dar garantías, seguridad y protección a los consumidores, estamos abriendo la puerta a una mayor desprotección de los consumidores y, sobre todo, si estos son vulnerables, porque introduce elementos de competencia desleal que no se entienden. Hoy mismo tenemos partidos de fútbol de la Champions y a lo mejor nos encontramos con algún equipo extranjero o de Europa o de otro país, un país tercero que lleva publicidad y lo estamos viendo desde nuestros propios hogares. Y después hay un tema muy importante y es que ya Italia nos está enseñando que además no lleva beneficios ni en términos de disminución del juego problemático, ni además satisface los intereses generales de otros muchos colectivos que tenían relación con esta actividad. Por tanto, lo que tenemos clarísimo es que la limitación publicitaria, por definición, no obtiene el resultado ni de disminuir el juego problemático, ni tiene el resultado de mejorar el desarrollo de la actividad. Por tanto, ¿qué es lo que creemos? Pues que seguramente nos encontremos dentro de algún tiempo con que tengamos que, al menos algunos, y espero que estemos nosotros, reivindicando volver, no digo atrás, pero sí a reconocer que hay medidas contempladas en ese Real Decreto que no tienen ningún sentido si nos atenemos exclusivamente al objetivo de garantizar los derechos de los consumidores y a tener entornos mucho más protegidos y más seguros de cara al desarrollo de la actividad del juego digital. En cuanto al tema de amaños, que también el Ministerio ha hecho hincapié en este tema, ¿cómo está la cuestión esta de amaños, de apuestas, de partidos para beneficiar apuestas? ¿Hay alguna problemática ahora y cómo es la colaboración entre J Digital y el Ministerio? Nosotros tenemos abiertas varias líneas de colaboración, que son dos. Una con la policía, y por tanto nosotros vamos a ser siempre actores complementarios, pero también muy integrados en evitar cualquier tipo de fraude. Evidentemente, si lo estamos haciendo a nivel de protección de colectivos vulnerables, también lo vamos a hacer a nivel general en relación al amaño o a cualquier comportamiento que se aleje no ya solamente de juego seguro, sino de un juego responsable por parte de todos, no solamente de los consumidores, sino también de otros actores. En segundo lugar, nosotros a través de la Asociación Internacional por la Integridad de las Apuestas, IBIA, vamos a trabajar duro y constante porque queremos que España esté en primera línea de atajar, si es que existiera, el problema, pero es que además los pocos datos que disponemos nos dicen que el 99,96% aproximadamente en el informe elaborado por H2 Capital, precisamente para la IBIA, dice que en 650.000 eventos analizados no se ha producido ningún problema de integridad. Por tanto, volvemos también algo parecido al tema de salud pública. A lo mejor estamos sobredimensionando el problema y que realmente el problema de sobredimensionar conlleva dos problemas. Uno, que regulas por encima de la necesidad y segundo, que no consigue erradicar los objetivos que persigue. Ni se disminuye el juego problemático, ni hay un problema de amaño o de falta de integridad en el sistema de apuestas. Por tanto, yo creo que debería, no ya tanto el gobierno como reconocerlo, pero sí adecuar la intensidad legislativa a la intensidad del problema. Muy bien. Una cuestión positiva. La apuesta por Ceuta en España como ciudad, como foco tecnológico y como atracción de empresas de juego online. ¿Qué papel da usted a Ceuta en la industria global del juego? ¿Cree que hay que potenciar su presencia, que hay que ayudarle económicamente? Bueno, yo creo que es una idea que tiene mucho que ver con, primero, es normal en todos los países y en muchos países de Europa crear centros de referencia. Existen en otros ámbitos y parece que lo tenemos claro. Por ejemplo, en el ámbito de la salud hay hospitales que son centros de referencia de. Yo creo que tener un centro de referencia en relación a la innovación, al juego online, lo que significa la apuesta por la innovación y por la economía digital es positivo. Que este sea en Ceuta y en Melilla, o en Melilla pudiera ser en el futuro, es también un segundo elemento de aplaudir, porque estamos hablando de
de entender que en cualquier lugar, puesto que la economía digital te lo permite, podemos favorecer. Y en tercer lugar, si eso además dinamiza las ciudades y es un punto de afluencia de un nivel profesional que, por cierto, atrae a la digitalización, a la economía digital y al juego, pues creo que estamos hablando de potenciar, de mejorar y de favorecer el desarrollo de zonas. Por lo tanto, no se trata de un tema de beneficencia, sino un tema de apostar por la inversión, apostar por la innovación y apostar por recursos profesionales de alta calidad. ¿Cuál es el compromiso de J Digital con el juego responsable? ¿Qué, están haciendo alguna campaña actualmente? Sí, siempre tenemos la tentación de convertirlo todo en datos, pero aquí es más que importante que los datos son los hechos. Y lo primero es que la primera campaña no la están haciendo, y es que hay un marco normativo tan exigente y tan restrictivo que da confianza sí o sí. Es decir, el juego legal en este país tiene una estructura normativa que le regula, que le planifica, que le ordena y que por tanto está sometido a control, que eso es una garantía per se. Esa es una campaña que, aunque no la quisiéramos hacer nosotros, estamos dedicados precisamente a dar cumplimiento. Después mantenemos una cultura dentro de los operadores, de las entidades que colaboran, de medidas estrictas de seguridad en las cuales protegemos a los usuarios de muchas maneras. Fíjese que hay un montón de empresas donde llegan a monitorizar hasta 14 parámetros en el comportamiento del consumidor. Es decir, esas empresas están contribuyendo a la seguridad y a la fortaleza del juego y al beneficio de los consumidores porque parametrizan y monitorizan parámetros que nosotros mismos no nos vamos ni a imaginar. En tercer lugar, es un sector que siempre cumple con la regulación. De hecho, hay datos de las peticiones de información a autocontrol que me permite recuperar que existe un código de autorregulación, que por lo tanto es una apuesta también, un código de conducta que estamos llevando adelante, pero es que el 99%, 98% de las peticiones de, digamos, de validación de anuncios son conformes a la normativa y conforme al código de autorregulación. Y finalmente estamos en una dinámica con la Administración de colaboración absoluta y, por tanto, esperemos que el Gobierno, en este caso la Dirección General, recoja el guante nuestro de colaboración y creemos un marco estable, porque quien más sabe de juego digital son nuestras operadoras en la asociación y son los que todos los días se dedican a esto. Yo creo que esa fuente de información sería una pena que el Ministerio la despreciara, pero no por saber más somos mejores, sino porque podemos contribuir a que sea mejor la regulación del juego en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que hacemos campañas, ahora viene la Semana del Juego Responsable, alguna acción haremos, pero evidentemente no vamos a perder nunca de vista un mensaje que apueste por la responsabilidad para evitar el juego por parte de los menores, totalmente prohibido, para que haya un control sobre digamos, la actividad encima del juego y que todas las personas tengan los mecanismos de información para tomar la decisión de la forma más responsable. Por lo tanto, es un sector que aparentemente parece que estando en lo digital no tiene fronteras y no las tiene desde el punto de vista de desarrollo del mercado, pero en España tiene un marco de regulación muy estricto y que eso es también ya en sí mismo una campaña permanente de seguridad del sector. Muy bien, una cosa de actualidad. Ayer el ministro Garzón se manifestó diciendo que no iba a otorgar más licencias de juego online. ¿Qué le parece esto? Bueno, esa es sin entrar ahora mismo en un análisis profundo sobre las declaraciones del ministro Garzón, yo lo único que le diré son dos cosas. Una, que la competencia siempre ha sido entendida como un elemento y un factor que mejora el desarrollo de las empresas, que introduce competencia, que esto significa mayor garantía para los consumidores y, por tanto, el cierre por completo de la apertura de nuevas licencias, en principio, si es por razones de desarrollo del mercado, tiene poca lógica. Y dos, si es por limitar o por circunscribir, digamos, efectos no deseados respecto a la responsabilidad en el juego, este no tiene tampoco ningún sentido. Por tanto, genera una tercera derivada y que es perjudicial para este país, es que no vendrán entonces a instalarse legalmente y quien quiera venir a España lo hará de forma ilegal. Por tanto, por estas tres consideraciones que son de reflexión espontánea a las declaraciones del ministro Garzón, lo que yo digo es ni una cosa consigue, o sea, esas decisiones no consiguen ninguno de los tres elementos que podría perseguir una administración como la nuestra, que sería
más competencia, mejoras en la prestación del servicio a los usuarios, más protección de los consumidores y, en definitiva, menos juego ilegal, que evidentemente aparecerá antes o después si seguimos por esa dinámica. Una última pregunta, si quiere. ¿En qué sector del juego se merecen los españoles? El sector de juego que se merece los españoles es el que tiene el nivel de los ciudadanos españoles. Y yo estoy en condiciones de asegurar que somos consumidores responsables. La prueba está en el porcentaje de juego problemático, que somos una sociedad que vive de los mismos valores del mercado de la Unión Europea y que por tanto tenemos las capacidades, los medios, los recursos para desarrollar un sector que aporta economía digital, que aporta innovación y que aporta seguridad y tranquilidad en los ciudadanos. Por tanto, me parece que lejos de ser un problema el juego digital, forma parte de un desarrollo normal y deseable de una sociedad moderna. A partir de ahí, evidentemente, siempre vamos a encontrar bolsas de resolución de algunos problemas, pero eso no contamina el resto del sector del juego, en este caso del juego digital, que creo que es fiable, que lo está demostrando, que es solvente y que tiene potencialidad de futuro en cuanto a inversión y mejora de la economía en nuestro país.